Continuamos con los gestos, así como la Virgen me va dirigiendo la mirada para compartir con ustedes. Vimos que cuando Bernardita ve a la Santísima Virgen el 11 de febrero, que es el primer encuentro, hemos visto lo primero que vio fue su rostro sereno, con paz, la luminosidad que la rodeaba, su vestido blanco de una pureza inalcanzable, difícil de describir la blancura, decía Santa Bernardita, con su cintura, el cinto azulito, y que significaba, es muy importante, porque hay muchos signos en su vestuario de lo que vamos a hablar hoy. El salir vestida de blanco con el cinto celeste significa la pureza celestial. Está dirigida, el celeste siempre en el manto de la Virgen significa la mirada hacia el cielo. Pero también, a mí me encanta cómo lo describe, porque dice de frente lisa. Si nos ponemos a pensar cuando una persona está triste, ¿cómo tiene la frente? O si está brava o bravo, o si estamos preocupados, ¿verdad que en la frente se notan muchísimas? Las arrugas no salen solo por edad, las arrugas salen muchas veces por el estado de ánimo. Se manifiesta, hasta la preocupación se manifiesta en la arruga. Por eso cuando es la definición de Bernardita de una frente serena, tiene un significado inmenso. Está hablando de una profunda paz interior que se le revelaba en su rostro. Sus ojos llenos de ternura, de bondad, de mansedumbre, inocencia y paz. Miren las descripciones de las virtudes, ¿verdad? Inocencia, paz, dulzura, ternura y bondad. Son 5 virtudes que ella reconoció en la Santísima Virgen en ese encuentro. Y luego dice, ay, qué lindo, que los ojos de la Virgen, por lo menos aquí, eran azul celeste. Azul celeste. Los labios mostraban suavidad y mansedumbre. Fíjense que va describiendo el rostro de la Virgen, pero el rostro con sus particulares virtudes. Los labios llenos de suavidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera que ella habla manifiesta siempre suavidad, ternura. Aun cuando va a hablar cosas difíciles, las habla de ese modo. Ese gesto de tener unos labios suaves quiere decir que, porque nosotros, sobre todo los latinoamericanos, hacemos demasiados gestos con los labios, ¿verdad? Uno sabe hasta si está señalándote algo. Por lo menos los nicaragüenses te señalan con los labios. Y ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero que los labios de la Virgen eran suaves y mansos, habla de cómo ella habla, de la manera que ella, su lenguaje se manifiesta en el gesto por donde sale la palabra, que son la boca, son los labios. Pero Bernardita se fija en algo muy importante que tiene que ver con lo que el Señor nos habló ayer. Y por eso creo que la Virgen me dirigió hacia ahí. Que los pies de la Virgen que estaban sobre la roca estaban descalzos. Como que no nos imaginaríamos a la Virgen aparecerse en medio de una roca toda llena de lodo, un basurero, descalzos. Pero sobre los pies, y lo podemos ver en todas las estatuas, habían 2 rosas doradas. Y ella les decía que el color dorado significa majestad, pero también significa penitencia y significa el cielo, el paraíso. Por lo tanto, aquí donde yo me voy a enfatizar un poquito es, la Virgen aparece con pies descalzos, con rosas doradas sobre los pies, no cubriendo los pies,
no tapando la parte de abajo para que ella no roce con la basura. No, es sobre los pies. ¿Y de qué nos quiere decir el Señor con esto? Esta era mi pregunta hoy en oración. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Ayer el Señor nos hablaba de perderlo todo para ganarlo todo. Que quien pierde la vida por Él, gana la vida. Pero quien quiere preservar la vida, la pierde. Esto no se está refiriendo exclusivamente a la vida física, sino a preservar mi vida, mis cosas, mis planes, mis deseos, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Esa atadura al yo es lo que nos impide a nosotros ganar a Cristo. Porque nosotros tenemos que llegar a decir lo que dijo San Pablo un día: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y es una palabra una frase que repetimos mucho, pero es una palabra que le tocó a San Pablo un desprendimiento inmenso en la vida, una gran purificación, una vida de penitencia muy fuerte. Porque para llegar a desposeernos de nosotros mismos, es más fácil quitarse la ropa que quitarnos la ropa del yo. Ese yo, por eso el Señor en su Vía Crucis se permite, porque todo lo permite Él, pero se permite el horror de ser despojado, y miren la palabra, despojado de sus vestiduras. Y aquí sí eran las vestiduras físicas, pero para nosotros el despojarnos de las vestiduras, el andar descalzos, el despojarnos de estar cubiertos, está hablando de lo que nos cubrimos, que es el egoísmo, la prepotencia, el pensar en nosotros mismos, el yo ser primero, toda esa riqueza interior nos impide a nosotros encontrar la verdadera riqueza, la perla de gran valor, como habló el Señor en el Santísimo. La perla de gran valor solo se encuentra con quien se despoja de todas las otras perlas, porque todas las otras perlas tendrán su valor, pero no tienen el mayor valor. Entonces, ¿qué está la Virgen queriendo de enseñarnos a nosotros cuando ella se aparece con los pies descalzos? Nos está enseñando a despojarnos. Nos está enseñando a ser pobres de espíritu, que fue la palabra de ayer en el Santísimo. De verdaderamente abandonar todo aquello que se opone a mi comunión plena con el Señor. Yo no estoy hablando de pecados mortales, aquí espero que nadie los tenga. Estoy hablando de esas cosas que cada uno tiene que saber, a la que yo estoy atado, que es algo que ocupa un lugar demasiado grande en mi corazón y le quita espacio a Dios. Es la pobreza de espíritu, lo único, es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo el que se logra despojar de sí mismo, solo el que va, esto no se logra en 24 horas, porque tampoco en 24 horas sabemos todas las riquezas que llevamos por dentro. Pero todo aquello que te impide a ti salir corriendo cuando el Señor te dice, déjalo todo. Piensen si el Señor se les apareciera en este momento o están en el Santísimo y les diga, déjalo todo y sígueme. ¿Qué te costaría dejar? Esta es una pregunta importante para un examen de conciencia y hacer una buena confesión. ¿Qué nos costaría dejar? Esa es tu riqueza. Lo que te cuesta dejar atrás. Ayer el Señor nos decía, déjenlo todo atrás y síganme. Pero no porque el Señor quiere que andemos sin nada, es que Él sabe
que las riquezas interiores, eso que llevamos por dentro, esos zapatos que llevamos puestos que no los soltamos, son los que nos impiden correr detrás de Él. Y vamos a ver qué es lo que le pasa al joven rico. Pero la Virgen aparece revelando la grandeza de esta bienaventuranza, que es la primera. La pobreza de espíritu está revelada en sus pies descalzos, en sus pies libres, pobres y libres, porque la pobreza de espíritu es la virtud que te hace libre para cumplir la voluntad del Señor, para ir donde el Señor te pida ir, para hacer lo que el Señor te pida hacer, para dejar lo que el Señor te pida dejar o para tomar lo que el Señor te pida tomar. Es la pobreza de espíritu la que nos permite a nosotros tener el interior vacío para que lo llene el Señor. Y lo llene con lo que Él quiera llenarlo, porque Él no nos va a dejar nunca en el vacío. Nosotros no fuimos creados para el vacío, fuimos creados para vivir en la plenitud de la vida. Nos va a llenar, pero nos va a llenar de Él y de sus cosas, de lo que sea importante para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Tenía 2 rosas doradas, una en cada pie descalzo. ¿Qué significan estas 2 rosas doradas? Pudieron haber sido rosadas, rojas, blancas, hubieran sido bonitas también. Sin embargo, fueron doradas. ¿Por qué la Virgen aparece con rosas doradas? Porque está diciendo, si son pobres de espíritu, manifestados en los pies descalzos, ustedes van a lograr ser pobres de espíritu, viviendo una vida de amor, donación, penitencia, para poder alcanzar el reino de los cielos. Porque acuérdense que el dorado es también signo del paraíso. Así lo describía muchos santos, pero el Padre Pío, pues el más conocido para ustedes, siempre decía, yo quiero ir al lugar dorado. Y por eso donde está el cuerpo del Padre Pío está todo construido, hay mucho dorado. Y la gente dice, ay, ¿por qué tanto dorado? Pero es que él tuvo la visión del paraíso. Dijo, el paraíso es dorado, mucho dorado. Entonces él decía, yo quiero ir al dorado. Entonces el dorado significa penitencia. ¿Pero qué es la penitencia? Porque a veces pensamos que la penitencia es simplemente actos corporales. Sí, hay penitencias corporales cuando necesitamos hacer reparación corporal. O sea, si con nuestro cuerpo hemos pecado, ¿dónde debemos hacer penitencia? En nuestro cuerpo. Si hemos pecado con la lengua, ¿dónde tenemos que hacer la penitencia? En la lengua. No voy a decirle que hagan lo que hacía Santa Verónica Giuliani, que se ponía una piedra de este tamaño en la lengua. Cada vez que ella habló, era santa, no habló mal. No habló tan perfectamente. De una hermana se ponía esa piedra. No les digo eso. Pero la reparación no la podemos eliminar, ni olvidar, ni ignorar de la santidad. Si nosotros hacemos algo que no está en comunión con la voluntad del Señor, algo que no refleja la santidad de Dios, algo que ofende a Dios y que ofende a otro, hay que hacer reparación. Y a veces tenemos cosas y tenemos a lo mejor patrones de vida que los vemos normales y sin embargo no son, en el reino de Dios no se permiten. Entonces hablar de alguien que requiere, ¿cómo se repara? Empezar a hablar bien de esa persona. Y a todo el que le has hablado mal, ir a hablarle bien. Incluso pedir perdón por haber hablado mal. O sea, la penitencia es reparar el pecado que he cometido. Primero hay que dejarlo y confesarlo en la confesión. Pero acuérdense que hay un propósito de enmienda. ¿Cuál es el propósito de enmienda? No volverlo a hacer. Pero no solamente, ok, yo ya hice todo este daño, ya no lo voy a hacer. ¿Y qué hago con el daño que hice? Como me dijo Alima, yo robé $1,000 donde yo estaba trabajando, pero ya me confesé.
¿Y qué te mandó a hacer el Padre? No, un rosario. Pero pues yo no soy el sacerdote, pero yo te voy a decir lo que sí tienes que hacer para que le agrade de verdad a Dios. Ve a devolver los $1,000 a la persona que se lo robaste. Y si no quieres ir a la cárcel, bueno, mételo en la cajita y hazlo anónimo, pero devuelve el dinero. O sea, la reparación tiene que, lo dice por sí mismo, reparar. Si hay algo roto, ¿cómo se repara? Pegándolo. Si hay algo que está descompuesto, ¿cómo se repara? Componiéndolo. Y este acto de reparación es lo que se llama penitencia. Es aplicar un acto en el lugar exacto donde yo peco. Donde está mi debilidad, yo tengo que fortalecerme en la virtud a través de la penitencia. Porque por eso es que solo los pobres de espíritu, los que reconocen su pobreza, que quiere decir, reconocen la necesidad que tienen de Dios y reconocen que necesitan desposeerse de todo aquello que los separa de Dios, es lo que los va a llevar a través de la penitencia al reino de los cielos. La vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren la vida eterna? La queremos ahora, ¿verdad? Porque la vida eterna no es solo para después de la muerte, esa es otra. La vida eterna comienza aquí. Y Jesús vino para darnos la vida eterna. Es uno de los pasajes más repetidos. Jesús habla de eso constantemente en el Evangelio desde muchísimos ángulos. Vamos a ver uno que hoy descubrí, que es muy lindo. Pero bueno, fíjense que lo primero que dice San Juan es que Dios amó tanto al mundo. ¿De qué se está refiriendo? Del Padre. Que el Padre amó tanto al mundo, o sea, como decía Juan Pablo, el Padre nunca se conformó con perdernos. Qué amor de padre, ¿verdad? Por eso el hijo pródigo, la parábola, es la representación del corazón de Dios Padre. No se conformó con que nosotros optamos por desobedecerles, optamos por irnos del jardín, abandonar todo lo que nos había dado, que vamos a ver para catecismo, aprendan todo lo que perdimos y todo lo que debemos ganar. Por eso necesitamos pobreza de espíritu, perder todo lo que es del mundo para ganar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios nos ama tanto que a través de toda la historia de la salvación hasta el fin de los tiempos, seguirá haciendo todo lo que tenga que hacer para regresarnos a Él. Pero lo más grande, yo me lo trato de imaginar a la Santísima Trinidad conversando. Y en esas conversaciones entra mucho la Santísima Virgen, ¿verdad? Porque en estos comités está la mirada mariana. Esta gente me necesita a mí, ¿verdad? Por eso se aparece. Pero imagínense el Padre diciendo, miren, ya llevo ¿cuántos siglos? He hecho alianza, los salvo de diluvio, los salvo de esto, los saco de Egipto, le hago esto, le hago aquello. Le mando reyes, le mando a profetas, le mando toda la historia de la salvación, todo el Antiguo Testamento que para Dios en 5 minutos lo dice, ¿verdad? Y esta gente no cambia. No logro que regresen a mi corazón. No logro que regresen a mi casa, que es la casa donde se vive la vida eterna. Y viene Jesús y le dice, papá, no te preocupes. Como hermano mayor, yo voy a ir personalmente a buscarlos. Esa es la encarnación. Entonces Dios ama tanto al mundo que está llorando en el cielo porque ha perdido a sus hijos y no importa lo que hace. No regresamos por una semana y ya la segunda ya no. Salimos de Egipto cantando, alabando al Señor y a los 2 meses, a las 2 semanas ya están quejándose. El pecado es feo, hermanos. Yo quiero decirles eso, que el pecado es feo. No solamente es malo, es feo. Por eso es que si quieren ser lindos, no podemos tener pecado.
Por eso cuando los videntes le preguntaron a la Virgen, ¿por qué eres tan linda? ¿Qué contestó? Porque amo. O sea, con eso dijo, porque en mí no hay pecado, solo hay amor. Entonces, Dios amó tanto al mundo, dice San Juan, que envió a su único hijo, nuestro hermano mayor. Aquí necesitamos pensar mucho en Jesús como hermano mayor, porque es lo que es. Nosotros somos hijos adoptivos. Nuestro hermano mayor me envió a su único hijo para que todo el que crea en él se salve y tenga vida eterna. Palabra de Dios. O sea, ¿a qué lo envió? A darnos la vida que perdimos. Esa vida en abundancia que cantamos y nos encanta la canción, ¿verdad? Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Cuál es esa vida? Es la vida eterna, la con la que poseíamos, y hablo así porque es el ser humano. Nuestros primeros padres, pero ahí estábamos nosotros metidos, porque si hubiéramos estado ahí, posiblemente hacemos lo mismo, ¿verdad? ¿Qué se perdió? Se perdió la comunión con Dios. Nosotros teníamos una comunión perfecta, total, íntima, de hijos con nuestro Padre. Y Cristo, al ver que se pierde esa comunión, al ver que se pierde la comunión entre incluso el matrimonio, empiezan a haber todas las rupturas de comuniones, ¿verdad? Del matrimonio, después la ruptura de los entre hermanos, que hasta uno mata al otro, la ruptura de la relación adecuada y apropiada, ordenada con la creación. Todas estas cosas se rompen. Todo lo que se rompe hay que repararlo. ¿Quién vino a repararlo? Cristo. Y esa es la obra de la redención. ¿Por qué? Porque solo haciendo esa reparación, solo devolviendo esa comunión, solo abriéndonos la puerta del cielo. ¿Saben a qué hora se abrió la puerta del cielo? Tenemos hora. Pues no digo hora exacta con minutos, pues. A las 3 de la tarde, hace 2026 años, se abrieron las puertas del cielo para nosotros. ¿Y qué había antes, madre? Pues le llamaban el bosom, ¿cómo se llama? El seno de Abraham. Yo no les puedo explicar qué era, porque no soy judía, y porque tampoco los judíos saben cómo lucía el seno de Abraham. Pero ahí estaban, esperando por siglos de los siglos, a que viniera el que iba a redimirnos y abrir la puerta del cielo y llevarnos a la vida eterna. Hermanos, nosotros estábamos también en el jardín del Edén. ¿Y qué quiere Jesús? Jesús quiere que nosotros volvamos a restaurar en nosotros lo que perdimos. Devolvernos a nosotros, y lo compró con su propia sangre. Porque, hermanos, lo que perdimos fue tan grande que requería un Dios hecho hombre volver a devolvernos. Para que nos demos cuenta, digamos, pero qué brutos somos, lo que perdimos. La comunión total y perfecta de amor con Dios. Perdimos la inmortalidad. Hay gente que no quiere. A mí me encanta porque los que dicen que reencarnamos y reencarnamos y reencarnamos, lo que están es deseando la inmortalidad que teníamos. Lo malo es que la interpretan tan mal porque nunca reencarnan en algo mejor. Siempre que una cucaracha, que un gato, que no sé, no, yo sí voy a reencarnar, que no existe, pues como reina o algo así, ¿no? Perdimos la inmortalidad, que no solamente es la del cuerpo, sino que perdimos la inmortalidad de el pecado. O sea, el pecado es el causante de la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte del corazón, la muerte de los pensamientos, de los sentimientos. Perdimos la ausencia de la integridad, que es ausencia de concupiscencia.
Por eso, ¿por qué necesitamos tanto mortificación, penitencia, oración, ayuno y todo, etcétera, etcétera? Por la concupiscencia. ¿Por qué necesitamos disciplina de vida? Por la concupiscencia. ¿Qué es la cosa en la concupiscencia? Son las pasiones y los deseos que nosotros tenemos que antes estaban perfectamente ordenados. Miren qué maravilla. Concupiscencia. La concupiscencia es las pasiones y los deseos y los sentimientos y todo lo que llevamos por dentro. Antes estaban ordenadísimos. Amábamos con orden, amábamos intensamente pero libremente. Amábamos lo que teníamos que amar. Nos dábamos lo que teníamos que dar. No había envidia, no había competencia, no había nada de eso. ¿Se imaginan qué bello vivir así? Por eso yo añoro la tierra, la vida eterna, el cielo. Ahí nadie está hablando de nadie, ahí no hay lágrimas, ahí no hay sufrimiento. Perdimos la imposibilidad de sufrir. ¿Saben lo que es? Que nosotros fuimos creados para no sufrir, para no llorar. Por eso es que dentro de nosotros hay un deseo tan grande de felicidad. Lo que pasa es que la buscamos en los lugares equivocados, generalmente. Pero el ser humano tiene que desear la felicidad de uno mismo y del otro, porque fuimos creados para la felicidad, pero la perdimos. La perdimos, renunciamos a esa felicidad y entró en el mundo por el pecado, el sufrimiento, las lágrimas, todos los caos que vivimos por los cuales sufrimos tanto. Perdimos también la conservación de la vida. O sea, no íbamos a morir. ¿Se imaginan eso? Estaríamos viviendo como 5,000 años, yo no sé. No íbamos a morir porque íbamos a participar plenamente de la vida de Dios. O sea, la inmortalidad era, no porque somos como robots, somos ahora la moda que anda, ¿verdad? De los extraterrestres, sino porque la vida de Dios es la que sostenía nuestra vida, absolutamente. También perdimos nuestra ordenada relación con la creación. Y en eso estamos graves, ¿eh? Porque a la medida que aumenta que uno de los pecados va aumentando, todos los demás empiezan a aumentar. Nosotros fuimos creados para tener una relación ordenada con la creación y lo dice el Señor claramente en Génesis. Todo lo que le estoy diciendo viene de Génesis. ¿Y qué dijo el Señor? Los hago administradores de la creación. Hasta nosotros le damos los nombres. O sea que nosotros le dimos nombre de aguacate al aguacate. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos dones se llaman preternaturales nos dio el Señor? Pero el más grande que nos dio fue un don sobrenatural, que es la gracia santificante. O sea, que teníamos la libertad plena para no pecar. Libertad siempre. Por eso es que después pecan, porque son libres. Jesús viene enviado por el Padre para devolvernos lo que hemos perdido. Por eso hay tantas parábolas que hablan de una búsqueda y se encuentra algo que estaba perdido y escondido. Porque el Señor viene a devolvernos lo que habíamos perdido. Muy importante. Porque siempre vino a salvarnos. ¿Pero de qué? De todo lo que perdimos, que se convirtió en negativo, por decir así, se convirtió en pecado con consecuencia de dolor, en consecuencia de rupturas, en consecuencia de relaciones sin comunión. Todos los caos que vemos en el mundo es fruto del pecado. La guerra es fruto del pecado. Todo es fruto del pecado. Pero el pecado no es una nube que anda encima de nosotros. El pecado está adentro del corazón humano. Él restaura con el poder
de la gracia. Restaura en nosotros la vida. Por eso Él dice, vengo a darles vida en abundancia, porque lo que venía a restaurar era la vida eterna en nosotros. Pero restaurar esa vida le iba a costar a Él un precio. Iba a costar devolvernos a nosotros, a esa inocencia original. Tenemos que entender algo. Llegar al cielo es regresar a la inocencia original, o sea, como éramos cuando fuimos creados. Eso es llegar al cielo. Qué bello, ¿verdad? Vino a vencer la muerte, porque la muerte física, no solamente la del espíritu, la física, acuérdense que teníamos el don de la inmortalidad. La muerte física es consecuencia del pecado. Y la vence. ¿Cómo la vence? No solamente resucitando a unos cuantos, como diciendo, yo soy el Señor de la vida y de la muerte. Y ya conmigo empiezan a haber resurrecciones, ¿verdad? Está mostrando que Él ya tiene autoridad sobre el poder que la muerte había entrado en nuestro cuerpo. Pero la resurrección de Cristo, porque dice San Pablo, si no creemos en la resurrección, ¿en qué vamos a creer? De nada sirve nuestra fe, porque con la resurrección Él sella para siempre. Ahí donde le así como que desbarató. Sella para siempre la obra del enemigo, la aplasta, porque ahí le dice, ya la muerte no tiene poder sobre la humanidad. Y me pueden decir, pero la gente se sigue muriendo. Es cierto. ¿Por qué? Porque todavía el mundo tiene pecado. ¿Sí? Acuérdense que la muerte no quiere decir que tú te mueres porque tú tienes pecado. Es que es el fruto de todo el desorden y caos que ha entrado en la creación. Y nosotros somos parte de la creación. Pero nosotros tenemos una promesa que sabemos que es real. El mismo Jesús le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que crea en mí no morirá jamás. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí, van a pasar un momentito por la muerte corporal. Van a pasar un momentito. Pero en el último día, mi Padre los resucitará. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en el último día, ese día que no sabemos cuándo es, pero sí sabemos que va a pasar. Además del juicio universal, tu cuerpo se te va a unir a tu alma, pero ya no como estamos ahora con todos los dolores que tenemos, sino nuestros cuerpos ya van a ser glorificados. Vamos a ser reunidos, alma y cuerpo, como si hubiéramos sido inmortales toda la vida. Miren qué belleza. Jesús viene de parte del Padre. No se nos olvidemos esto. Este es el deseo del Padre. Pero quien lo cumple es Jesús. Pero si vemos toda la vida de Jesús, es una vida de desposeimiento total de su voluntad. Para todo decía, esta es la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que mi Padre me dice. Yo escucho la voz de mi Padre. Hasta dijo, es muy importante para muchos, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Hay muchos datos del alimento en el Evangelio, ¿se han fijado? ¿Por qué? El Señor dice que su cuerpo y su sangre, ese es el poder de la Eucaristía, hermano. Su cuerpo y su sangre nos dan la vida eterna. Pero no solo para cuando nos muramos. Nos dan la vida eterna ahora. Por eso cuando recibimos la Eucaristía pidamos, Señor, restaura en mí lo que está perdido. Restaura en mí lo que está roto. Señor, hazme partícipe de la vida eterna. Porque tú te has dado de comer a ti mismo. ¿Y saben qué descubrí hoy? ¿Por qué lo hizo? Parece como locurita lo que voy a decir, ¿verdad? Pero
¿Por qué teníamos que comerlo para tener vida eterna? Porque nuestros primeros padres perdieron todo y entró el pecado por haber comido. Y una manzana. Ese es el colmo. Ni siquiera un apple pie o algo así, una manzana. Pero se dieron cuenta, fue un alimento, fue por el, no fue la pobre manzana no tiene culpa. Fue la desobediencia por ver algo que les pareció rico, que les pareció que les iba a dar poder, que apeteció a su mirada y a su gusto. Y por comer una manzana en desobediencia, perdieron la vida eterna. Pues Jesús viene y dice, ahora yo no les voy a dar otra manzana. La reparación es mayor. Les voy a dar mi cuerpo y mi sangre. Y con mi cuerpo y mi sangre ya van a participar de mi vida. Eso es vida eterna, hermanos. Participar de la vida de Cristo en la Eucaristía, cada vez que la recibimos, estamos recibiendo vida eterna. Y por eso es que también tenemos que tener como misión que todo enfermo que está en sus últimos días, asegurarnos que recibe todos los sacramentos y que recibe el viático, la última comunión que se llama viático, que es la comunión del pasaje. ¿Por qué? Porque esta es la comida que te va a llevar al cielo, a la vida eterna. Es voluntad de mi Padre, dice Jesús, que tengáis la vida eterna. O sea, Jesús no nos quiere, ni el Padre quiere este valle de lágrimas. Él no nos creó para el valle de lágrimas. Nosotros lo hicimos valle de lágrimas. Y lo seguimos haciendo, eso es peor. Porque solo la conversión, ¿por qué la Virgen pide conversión? Porque la Virgen vivió toda la vida en la vida eterna y porque ella en el cielo sabe lo que es la vida eterna y ella quiere que sus hijos vivan en la vida eterna. ¿Y por qué pide conversión? Porque solo el pecado es lo que quita la vida eterna. Personalmente, comunitariamente, familiarmente o socialmente. El que escucha su voz, dice San Juan, permanece unido a Él. Aquí estamos. ¿Qué cosa es vida eterna? Estar en comunión plena con Él. Permanecer eternamente en comunión con Él. Y eso hay que empezarlo desde ahora. Porque si no nos entrenamos a la comunión con Dios, hermanos, ¿cómo vamos a llegar a tener comunión eterna? La comunión comienza aquí. Pero qué interesante que San Juan dice que el que escucha su voz es el que tendrá vida eterna. ¿Por qué dijo eso? Porque nuestros primeros padres escucharon otra voz y perdieron la vida eterna. Y esto hay que verlo en nuestra propia vida. ¿Qué voces escuchamos? Escucho yo exclusivamente, y eso es aquí en esto sí es esa palabra, la uso hasta highlighted. Exclusivamente escucho la voz de Cristo. Y para escuchar la voz de Cristo, perdone que mi voz no está tan buena hoy. El Evangelio. Porque solo escuchando su voz seremos devueltos a la vida eterna. Sabremos cómo vivir en el reino. Él no solo vino a salvarnos, vino a enseñarnos a vivir cómo se vive aquí en el reino para un día, cuando ya salgamos de aquí, llegar al reino. Pero hay que escuchar su voz. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Dios mío, mi lindo, bueno, es que no sé dónde están, como para tener un diálogo con ellos, pero si lo tuviera, le diría, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre después que ustedes dialogan libremente con Dios Padre, constantemente con Dios Padre, y que Dios Padre les ha dicho, coman de todos estos árboles, menos de uno? Es como si yo les dijera, mira, pueden dormir en todos los cuartos, el único es el número 2, el que no se puede usar, y todos se van al número 2. Eso es lo que hicieron. ¿Y qué le dijo la voz
del demonio? Una mentira. El demonio nunca te puede decir verdad, entonces no lo escuches. No lo escuches. Porque el demonio solo sabe mentir. Él no es verdad, porque no es Dios, porque no está en Dios y porque odia a Dios y nos odia a nosotros. ¿Qué quiere hacer con nosotros? Mentirnos para sacarnos del camino de la vida eterna. ¿Qué te dice el demonio? Ay, amadita, ya no sirves para nada, amadita. Y viene Amadita y me dice, ay, madre, yo creo que ya no voy a servir porque yo ya no sirvo para nada. ¿Y quién te dijo eso? Que un ser humano no sirva para nada es la mentira más grande. Aunque esté en un estado vegetal, está salvando almas. El ser humano tiene el poder de dar vida en toda circunstancia. Cambiará según las edades, ¿verdad? Si antes cargabas, tal vez ahora rezas, nada más. Pero nunca dejamos de dar vida. Por eso hay que escuchar solo la voz de Cristo, hermano. Y esto es una disciplina interior. Porque la batalla no está aquí. Baja después aquí. La batalla empieza en la mente. En esos susurros. Ay, a mí nadie me quiere. A la grande. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? No, imagínense, aquel científico que nos diga, ¿verdad? 3.000 millones y nadie en el mundo te quiere. Tú ya te fuiste a recorrer el mundo entero a ver si alguien te quiere. O sea, pero se dan cuenta, les gusta generalizar y todo hacerlo maximizado, exagerado y todo es en el todo. Todo lo que él no es. Porque él es una simple criatura. El único que es todo, omnipresente, omnipotente, que todo lo sabe, que esté en todos lados, es Dios, no es Él. Entonces te dice, tú no sirves para nada. En vez de decirte, ya no sigas cargando gente. Una cosita, como un árbol que no podía. Nunca te dice una cosita, te dice todo, nada. Todo es generalizado, grandísimo, maximizado. Nadie me saluda. Y a lo mejor fueron 5 los que no te saludaron, pero eso no es nadie, que son 5 para 100. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que San Juan dice, si tú quieres vida eterna, a la única voz que puedes escuchar es a la de Cristo. Porque el demonio, ¿qué hizo? Él no quiso que Adán y Eva vivieran la vida plena de comunión con el Padre, con todos estos dones. Por envidia va y los ataca. ¿Qué tiene el demonio contra nosotros? Envidia. Porque él nunca va a tener lo que nosotros tenemos. Lo que el Padre ha querido darnos a nosotros, él nunca lo va a tener. Lo perdió no voy a decir la palabra, pero lo perdió. Y lo perdió con una rebeldía prepotente. Nunca se le va a devolver. Nunca se le va a devolver. Entonces, él detesta que nosotros lo tengamos. ¿Saben qué él detesta? El sacramento de la confesión. La odia. Y por eso empieza todo lo que oímos. Y pues yo me voy a confesar con un hombre igual que yo. No es igual que mí, no es igual que yo, porque primero que es hombre, yo soy mujer, y segundo, porque él fue consagrado para esta misión. Entonces, no es cualquier hombre. A ver si se para el científico a bendecir aquí los artículos, perdónenme, pero no quedaron bendecidos. Pero si queremos de ciencia, le preguntamos a él. Pero él detesta el sacramento de la confesión porque él detesta que nosotros regresemos a la casa del Padre. Él no nos quiere en la casa del Padre. Él, ¿sabe? Por eso, es tan grave en la parábola del hijo pródigo. Pero ¿se acuerdan que un poquito, pues, se nota en el hijo pródigo que el hermano mayor cuando ve que regresa y el padre le hace una fiesta y le pone una capa y le pone anillo y lo abraza y maten al chancho, al cerdo,
mejor. Todo esto, ¿qué está el otro pensando? Y yo que he estado aquí, y a mí no me hace nunca nada, y yo trabajo, ¿y qué le dice qué le dice el papá? Pero tú has gozado de mi presencia y de todo lo mío siempre. Regocíjate que tu hermano ha regresado. Aquí el Señor Jesús nos estaba en esa parábola enseñándonos, no solamente lo que puede pasar entre nosotros, enseñándonos un poquito cuál es la envidia de Satanás. Satanás no nos quiere de regreso en la casa del Padre. Y todo lo que él hace es para que vivas en pecado, para que vivas lejos de Dios, para que no vivas en la vida en abundancia que la Eucaristía te da todos los días. ¿Por qué ustedes creen que tanta gente no va a la Eucaristía? ¿Por qué tanta gente ahora no cree en la Eucaristía? El que se está gozando es el demonio, porque sin Eucaristía no hay vida eterna. Sencillamente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, estoy resumiendo una charla que podría ser de un mes, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? La Virgen lo mostró aquí. Los pies descalzos, hermano. Los pies descalzos. Desposeernos de todo aquello que de mí me ata a la tierra más que al cielo. ¿Qué le dijo la Virgen a Bernardita? Que suena como triste, ¿verdad? Pero no era triste, le está dando una buena noticia. Yo no te prometo ninguna alegría aquí en la tierra, pero sí te la prometo en el cielo. Porque, hermanos, la Virgen no puede prometernos felicidad perpetua aquí en la tierra cuando aquí en la tierra existe todavía el pecado y el mal. Pero le dijo, aquí vas a sufrir. Como lo dice San Pablo, los sufrimientos que de aquí no se comparan a la gloria que nos espera. Y eso es lo que tenemos que recordar cuando estamos en sufrimiento. No se compara a la gloria cuando yo entre en esa puerta dorada. Bueno, si entramos, ¿verdad? A esa puerta dorada y nos reciba la Trinidad, los santos, todo el mundo, toda la gente que tú has querido, te reciban a vivir eternamente en el amor, en la pureza, en la inocencia, en la comunión con Dios, en vivir en paz. Dios mío, cómo se añora la paz. No estoy hablando solo de la guerra, la paz del corazón. Cómo se añora tener un minuto de paz. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Por qué Jesús dijo, aquí está la cosa? Yo no le puedo dar la respuesta, se la da a Jesús. Cuando él llamaba, a ver, Pedro, Andrés, déjalo todo y sígueme. Va para el otro. Déjalo todo y sígueme. Va para el otro. Déjalo todo y sígueme. Aquí nos está dando la clave. ¿Qué hay que hacer para estar en permanente comunión con Dios y con Cristo, nuestro Señor, que ha venido a redimirnos y devolvernos a la vida eterna, a la casa del Padre? Dejarlo todo y seguirlo. Pero ¿cuál es el todo? Bueno, ahora que no llevamos maletas, no llevamos nada. No. El todo está dentro de tu corazón. Tu riqueza está en tu corazón. Por eso dice también Jesús en el Evangelio, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, para saber qué dejar, tienes que entrar adentro de tu corazón y decir, yo tengo demasiado amor propio. Eso es lo que tengo que dejar. Yo estoy muy apegada a la finca que tengo no sé dónde. Pues eso es lo que tengo que dejar. Yo estoy apegado a la memoria de cuando yo era chiquita y ya tenía 70 años. Mi amor, ya déjala, por favor. O sea, cada uno tiene que ver a qué está apegado, que quiere decir yo no soy libre para amar. Lo que te apega te impide amar. Y aquí viene el joven rico. Hombre más bueno que eso, yo creo que no había. Fíjense que él mismo se autodefine como el mejor, el santo casi. No, yo cumplo todos los mandamientos. A la grande, que un brazo, ¿no? Yo sigo todas las leyes. O sea, el perfecto israelita. Y te quiero seguir. Se perdió de ser uno de los apóstoles, ¿qué tengo que hacer para ser más bueno? Porque ya era bueno.
definido por él mismo. Y le dice Jesús, perfecto, ve y vende todo lo que tienes, todas tus riquezas, véndelas y sígueme. Y no pudo. Y se va y no sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque cumplía los mandamientos, iba, pues no había Santísimo en esa época, pero si fuera esta época iba al Santísimo diariamente, iba a misa diariamente, leía la Biblia, tenía grupos de oración, no sé cuántos ministerios, pero cuando el Señor le pide lo que no quiere dejar, ahí da la vuelta y se va. Hermanos, lo que no puedas dejar o no quieras dejar es el tesoro que impide que tú tengas la vida eterna, que es la auténtica riqueza del corazón humano. No seamos como el joven rico, pero hay que examinarse, porque fíjense que yo me di cuenta que el joven rico no se había examinado, se había hecho una lista de toda su grandeza, pero no se había dado cuenta de sus apegos, de sus tesoros. Y cuando Jesús tan tranquilamente le dice, sí, eres buenísimo, pero si quieres seguirme voy a vender todas esas riquezas que tienes. Por eso hay que autoconocerse como un examen profundo de conciencia. ¿Cuál es el tesoro que yo no quiero dejar? ¿Cuál es el tesoro que si Jesús me pide, Jesús, mira, yo te amo, yo sigo sirviendo en Lourdes todos los años, pero eso no te lo entrego, Señor? Pues sí, eres libre de no entregarlo, pero no podrás entrar plenamente en la abundancia de vida que Jesús te está llamando a entrar, porque sigues apegado con tus pies en la tierra. No nos descalzamos como vino la Virgen. La vida eterna, ese deseo de vida eterna, lo tenían los santos. No hay un santo que no lo tenía. Y por eso se santificaron. Porque todo lo miraban en vista a. Vivir todos los días en vista a esto que yo estoy haciendo me va a llevar al cielo. Esto que yo estoy diciendo me va a llevar al cielo. Esto que yo estoy actuando ¿me apega más a la tierra o me acerca más a Dios? Los santos vivían con la mirada puesta, como dice San Pablo, en las cosas de arriba. No es que vivían con los ojos para arriba. Esa es otra cosa, un problemita que tenemos. Hay gente que vive con los ojos para arriba y el traquetazo que se van a dar aquí en la tierra, porque aquí hay que tener los pies en la tierra con el alma en el cielo. Pero con la mirada puesta en las cosas de arriba para saber discernir lo que tengo que hacer hoy para que me acerque un poquito más hacia el cielo. Para que si el Señor me viene a buscar esta noche, yo esté listo, yo esté lista. Eso es tanto que el Señor dice, estén listos porque nadie sabe ni el día ni la hora. Es presencia, estar en el cielo, hermano. Ustedes han oído esos que tienen una pequeñísima experiencia de que tienen esas muertes así de minutos y que regresan y no quieren regresar. Y esos que no entraron al cielo, solo vieron el afuera, o sea, fueron a la muralla, pues y ya no querían irse. No querían regresar a la tierra. Que ven una inmensa luz, un amor, una paz, una dulzura, una ternura, una experiencia que les llena tanto el alma que no la quieren perder. Y estamos llamados a experimentar eso aquí. No hay que morirse para tenerlo, hay que morirse para tenerlo en plenitud. Pero Jesús vino para que lo empezáramos a tener aquí, para experimentar la paz aquí, experimentar descanso en Dios aquí, permanecer en su amor, que todo lo que vivamos sea lleno de amor. Si cuando vivimos 5 minutos de amor, el corazón se nos hace hasta pasita, ¿verdad? Ahora imagínense estar siempre rodeados de todo lo que es amor. Y ahí sí que no hay nada, ahí no va Santa Teresita. Oye, Santa Teresa, ¿qué te parece que metieron a la Carmelita esta? Eso no existe. Santa Teresa viene otra de las nuestras. Eso es lo que existe. Y a celebrar.
Solo existe amor. Nos cuesta hasta imaginarnos cómo se vive así, ¿verdad? Vida abundante, o sea, no sé cómo explicarlo. Porque cuando nosotros experimentamos, ay, que ni el cuerpo nos da de lo que llevamos adentro, que sentimos que nos vamos a reventar, así va a ser. Lo bueno es que yo creo que el Señor en su sabiduría nos va a dar el cuerpo después, porque nos reventamos el primer día. Felicidad perfecta. Dígame quién aquí experimenta felicidad perfecta. Un poquito de felicidad. Poquitito de felicidad. Poquitín. Vamos bajando el termómetro. Un poquitín. Y qué linda es la felicidad, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos dura, porque en el momento que empezamos a gozarla vino un trancazo y ya se nos fue la cosa. Imagínense estar en ese poquitín, no en poquitín, sino en abundancia y permanente, que nadie te la va a quitar. Eso es el cielo. Felicidad perfecta y permanente. La plenitud del amor, como dice Apocalipsis 21. Lugar donde no hay sufrimiento. ¡Ay, Dios! Solo por eso ya me quiero morir. No hay sufrimiento, no hay lágrima, no hay dolor, no te duele nada. No sufres por nada porque estás rodeado del amor. Por eso hay que trabajar tan arduamente por la civilización del amor, no porque vamos a eliminar todos los sufrimientos, pero podemos aliviar muchos y eliminar algunos. Y una cosa importante, hermanos, la vida eterna es un don gratuito y yo considero inmerecido. Pero el Padre nos ama con amor eterno, con amor fiel, con amor infinito. Y aunque nos hayamos ido como nos fuimos, Él no se conforma con vernos fuera de la casa. ¿Qué padre se conforma con que su hijo se vaya de la casa? Va y depende de qué padres son, los cogen de las mechas y se los regresan. Otros se pasan de rodillas, lo que sea por devolver a tus hijos a la casa. Porque eso es parte de la paternidad y la maternidad. Recoger a tus hijos y llevarlos a la casa. Por eso les pido, hermanos, que seamos como San Pablo, combatientes, que decía, hay que correr la carrera, porque el premio hay que alcanzarlo, cueste lo que nos cueste. También él decía, he peleado la batalla y espero ganarla. Hermanos, siempre tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento oímos la voz de la serpiente y perdemos la batalla y perdemos la gracia de la vida eterna en la que estamos caminando. Mantengamos nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Hacia dónde vamos, hermano? ¿De dónde venimos? Y no me digan de mi papá y mamá. Ya sé que viene de su papá y su mamá. Pero antes de tu papá y tu mamá, ¿de dónde vienes? Del corazón del Padre. Y ahí tenemos que regresar. O sea, pero tenemos que construir en nuestro caminar que vamos hacia allá. Es como los que pasan el año ahorrando para venir a Lourdes. Tienen un propósito, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar ahorrando méritos y gracias y haciendo buenas obras y viviendo en santidad para que en el momento que el Señor venga a recogernos, nosotros vayamos a gozarnos de aquello que un día perdimos, pero que Jesús con su pasión, muerte y cruz y resurrección nos ganó para siempre. Que el Señor les bendiga.